La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, quien es uno de los grandes especialistas en materia de derecho constitucional en la República Dominicana y que sus opiniones sobre esos temas son referentes que lo utilizan los medios de comunicación. Por supuesto, es una persona muy solicitada cuando hay temas de debate, como ahora que hay varios temas de debate. Cristóbal, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted por invitarme. Siempre es un placer estar aquí. Hay un debate, Cristóbal, interesantísimo sobre el tema, la ley de fideicomiso, que tiene muchas aristas. Pero vamos a ver la discusión de que si es una ley orgánica o una ley ordinaria. Tú sostienes que es ordinaria, pero los que dicen que es orgánica, principalmente los partidos de oposición, se agarran del artículo, lo tengo aquí. El 112. Exacto, 112, porque se refiere, ella dice que el régimen electoral, el régimen económico financiero, el presupuesto, planificación, inversión pública. Y ellos dicen, bueno, que como un fideicomiso es presupuesto, es inversión pública, es planificación. Por eso es una ley orgánica. Sí. ¿Por qué tú sustentas que es ordinaria? Sí, mire, lo primero es porque el artículo 112, de conformidad con los criterios que ha venido sentando el Tribunal Constitucional sobre el tema, no resiste una lectura literal de su contenido, una interpretación literal de su contenido. Le pongo ejemplos concretos. El artículo 112 menciona las leyes que tienen que ver con el presupuesto, con el régimen económico. Y le digo, por ejemplo, las reformas tributarias que se han hecho en el país después de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010 hacen parte del régimen económico, están en el corazón del régimen económico, ¿no? ¿Y no han sido orgánicas? No, porque el tribunal ha dicho son orgánicas las leyes marco en materia impositiva. Se vota una ley anual de presupuesto. El artículo habla de presupuesto. El tribunal ha dicho no, las leyes anuales de presupuesto no son orgánicas. La ley de presupuesto que es orgánica es la ley general de presupuesto, la ley marco. La ley anual lo que hace es implementar de alguna manera las líneas generales de la ley marco. Entonces habla de inversión pública. ¿Qué es lo que es el fideicomiso? Una herramienta de inversión, originalmente privada y ahora tiene vocación de convertirse en una herramienta de inversión pública. ¿Por qué no encaja dentro de la categoría de leyes orgánicas? Porque nosotros tenemos en el país desde el año 2006 una ley marco de planificación e inversión pública, la ley 498/06, que promulgó el expresidente Leonel Fernández, junto con la ley que creó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que entonces era Secretaría de Estado, el 28 de diciembre del año 2006. Esas dos leyes se promulgaron, las promulgó el presidente Fernández el mismo día, 28 de diciembre del 2006. Entonces, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que esa ley incide en cuestiones tan significativas como los controles que vienen por la Cámara de Cuentas, que vienen por la ley de compras y contrataciones 340/06, nada distinto de lo que pasa con el presupuesto. Todas las partidas ejecutables del presupuesto general del Estado tienen que cumplir con los rigores y los controles de la Cámara de Cuentas, de la ley 340/06, en materia de endeudamiento también. Es decir, y yo pienso que si al final la aplicación del texto 112 se fuera a llevar a su literalidad, no habría una sola ley que no sea... Eso mismo dijo Pancho Álvarez aquí. Que no sea orgánica. Todas las leyes serían orgánicas. Por eso yo pienso que aunque es razonable el argumento de que es una ley orgánica, creo que hay un error en el mismo, porque conduciría o podría conducir a ese camino de que todas las leyes pudieran ser pasibles de una discusión, porque de alguna manera
de alguna manera no hay una sola ley que no toque algunos de los puntos que están enumerados en el artículo 112 constitucional. ¿Qué va a pasar? Yo creo que esto al final, si como previsiblemente sucederá, se aprueba la ley en esta legislatura extraordinaria, pues probablemente esto termine ventilándose en el Tribunal Constitucional. Pero yo sostengo mi posición, no creo que sea razonable o no creo que sea lo correcto darle el tratamiento de ley orgánica. Cristóbal, tú escribiste un artículo que a mí me encantó. El fideicomiso público, una lectura del proyecto de ley el 18 de enero en el periódico Diario Libre, porque se entiende, a pesar del lenguaje complicado jurídico, se entiende. Y tú te vas mucho por la parte, número 1 dice, no es posible enajenar patrimonio público sin aprobación congresual y sobre el carácter de la deuda. Sí. Sí, porque los fideicomisos lo que otros dicen que no es deuda pública. Sí, mire, vamos a empezar por lo primero. Una de las críticas más severas que se ha hecho al proyecto de ley de fideicomiso es una especie de herencia de la crítica que se hizo al contrato abortado de Punta Catalina. ¿Qué era lo que se decía? El contrato lo que pretende es poner Punta Catalina en manos de inversionistas privados. Y eso no era cierto en el marco de ese contrato, ni es cierto en el marco del proyecto de ley. Es imposible. Porque lo que se dice, se quiere poner en manos privadas evadiendo los controles legislativos. ¿Por qué no es posible? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, todas las partes en el fideicomiso, en los términos en que está contemplado en la ley en su estado actual, en el proyecto de ley en su estado actual, al día de hoy, son públicas. Es público el fideicomitente, el fideicomisario. Son públicos los beneficiarios y son públicos los destinatarios finales. Y es público o compuesto por capital totalmente público el fideicomitente adherente y debe ser público o integrado por capital totalmente público la fiduciaria. Sí, tenemos 7 agentes que interactúan en el proceso, todos públicos o en el caso del fideicomitente adherente y de la fiduciaria, si no son públicos, de capital totalmente público. Pero más que eso, es decir, el destinatario final y el beneficiario solo puede ser un ente público, lo dice la ley. Pero además de eso, hay una disposición expresa en el proyecto de ley que establece que cuando un fideicomiso implique exenciones impositivas, exenciones o exoneraciones impositivas, cuando implique enajenación de bienes públicos, cuando implique todas las cuestiones que están contenidas en el artículo 128, numeral 2, literal D de la Constitución, que es una de las atribuciones del presidente de la República, tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobado por el Congreso. Lo que dice el artículo 128, numeral 2, literal D, es que cuando están comprometidas las rentas nacionales, o cuando se enajena patrimonio público, o cuando se conceden exenciones impositivas, el presidente tiene que enviar al Congreso. Bueno, pues la ley dice, en virtud de esa disposición de la Constitución y de la disposición del artículo 93, numeral 2, literal K, el fideicomiso que incurre en eso tiene que ir al Congreso. Entonces, es una falacia sostener ese argumento. Perdón, tengo entendido que el fideicomiso de Pedernales establece el tema de las exenciones del ITEVI, del impuesto sobre la renta. Todo ese tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso. Si hay exenciones impositivas, tiene que ir al Congreso. Cualquier fideicomiso, de conformidad con lo que dice la ley. En relación al carácter de la deuda, ahí hay una discusión también importante. Yo creo que la deuda es pública y lo creo porque viene, si el fideicomitente, es decir, si el que aporta los bienes, el gobierno, es una entidad pública, no puede ser de otra naturaleza, ¿no? El fideicomiso, el patrimonio del fideicomiso. Hay una ficción, sin embargo, que viene
de el fideicomiso privado, según la cual el patrimonio fideicomitido, es decir, los bienes que entran al fideicomiso, se independizan, y esa es la razón de ser al final, se independizan del patrimonio del fideicomitente, es decir, de aquel que aporta los bienes. Entonces, ¿cuál ha sido al parecer la lógica? Aunque es un ente público o un órgano público el que pone, el que aporta los bienes del fideicomiso, como entran al fideicomiso, se independizan del patrimonio y por tanto pierden su naturaleza de bienes públicos. No, no la pueden perder. Los bienes públicos, el patrimonio público siempre será patrimonio público. Dice el artículo 3 en uno de sus párrafos de la ley 1004, que es la ley orgánica de la Cámara de Cuentas, que los bienes públicos no pierden su naturaleza de tales, independientemente de la herramienta a través de la cual se administran, sea una compañía por acciones, sea una SA, no importa, la herramienta de administración. Pero mira qué artículo bueno, y no existía el fideicomiso. Claro, fíjese, esa ley es del 2004, porque es una ley que está diseñada, es la ley de la Cámara de Cuentas, y por tanto está diseñada con el objetivo principal de preservar la cosa pública en manos de las agencias de la administración pública. Entonces, por eso yo creo que la deuda o sea, no puede haber deuda no pública que si ha sido contraída en base a patrimonio público, en base a bienes públicos. Y ese es un tema, yo exhorto al final del artículo a las cámaras legislativas, y aprovecho este programa para hacer un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que revisiten ese texto, porque yo pienso que le haría mucho bien a la ley que en ese aspecto tan singularmente problemático vuelvan a detenerse y vuelvan las discusiones sobre el mismo. Es decir, ese endeudamiento debe de pasar por el Congreso. Sí. Es decir, o sea, el fideicomiso por sí mismo no puede. Cuando sobrepase el tope de los 200 salarios mínimos, que es lo que está exento de ir al Congreso, debe pasar por el Congreso. Y 200 salarios mínimos, cualquier cosa. Cualquier cosa. Para los fines de los montos que se pueden invertir. Porque realmente muchos piensan que el vehículo es interesante porque permite endeudarse al margen de que aumente la deuda pública. En el marco jurídico nuestro, eso no es posible. No es posible. Eso no es posible. ¿Y cuál es el problema adicional que acarrea esto? Que la ley 1004 de la Cámara de Cuentas es una ley orgánica. Entonces tú no puedes, mediante una ley ordinaria, establecer disposiciones que contravengan o que contradigan una previsión de una ley orgánica. Está taxativamente prohibido. O sea, el artículo del 112 de la Constitución dice que las leyes orgánicas, para su aprobación y para su reforma, tienen que ser aprobadas por una mayoría de 2/3 partes. Por tanto, no basta para aprobar. Tú vas a reformar una ley orgánica, aunque no sea orgánica en función de la materia, la ley que estás discutiendo en las cámaras, tienes que aprobarla con una mayoría de 2/3 partes, y ese es el riesgo a que se la parte enfrenta. del control por parte de compra y contrataciones, ¿tú no tienes temor con...? No, porque está en la Cámara de Diputados, una de las modificaciones que se hizo, por eso tuvo que volver, entre otras modificaciones, tuvo que volver al Senado y no se pudo aprobar en la legislatura pasada, incorporó expresamente, creo que en el artículo 14, si mal no recuerdo, porque el texto originalmente decía que le eran aplicables los principios generales de la Ley 340 de contrataciones públicas. Entonces, en la Cámara de Diputados se modificó para que diga, será aplicable la Ley 340 de contrataciones públicas sin miramientos, o sea, con mucha precisión. Cristóbal, si es así, ¿es necesario un reglamento para cada fideicomiso? Yo creo que vamos a poner un ejemplo, vamos a utilizar a Punta Catalina de ejemplo. Usted conoce ese mundo. Las especificaciones de los bienes que adquiere Punta Catalina, carbón, por ejemplo. Comprar carbón
exige un experticio, tiene un lenguaje, tiene unas especificaciones técnicas que se deben hacer en el marco de cada contrato de compra y venta de carbón. Por tanto, eso no puede estar, la regulación de eso no puede estar de antemano predeterminada, porque en cada circunstancia y dependiendo de cómo andan los precios internacionales, de dónde vienen las principales ofertas de venta y suministro, entonces se adquirirá carbón. Y entonces habrá que hacer esas especificaciones en cada contrato. Y por tanto, por eso es útil que haya un reglamento, que se pueda establecer un reglamento que atienda las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas de los bienes y servicios que potencialmente sea necesario adquirir en el marco de la implementación de ese fideicomiso concreto. A mí no me complica que haya un reglamento, porque el reglamento no solo tiene que estar subordinado a la ley en todas sus partes, sino que dice el propio proyecto que debe ser aprobado por compras y contrataciones. Así lo especifica el proyecto de ley. O sea que a mí, antes de que se especificara que no solo los principios, sino la ley, tal vez eso podía ser un problema. Después de que se hiciera la modificación en la Cámara, no tengo ninguna preocupación con eso. Vamos a una breve pausa, interesantísimo. Tenemos otros temas, vamos a hablar de la ley del régimen electoral y del Código Penal, que parece que lo van a revivir en estos días. No, volvemos en unos minutos con el doctor Cristóbal Rodríguez. Continuamos esta interesante entrevista con el doctor Cristóbal Rodríguez en un momento muy oportuno. Hablamos del fideicomiso, creo que quedó muy claro la posición del doctor Rodríguez. Ahora vamos a hablar de la ley del régimen electoral, que también ha sido cuestionado algunos aspectos por muchísimas organizaciones, especialmente en la parte relativa, Cristóbal, a los topes. Y parece que hubo un acuerdo de todos los partidos en el Senado para no poner la mano a los topes, que era quizá la parte que la mayor aspiración es reducir los topes y que haya transparencia, que se sepa quién aporta y que el candidato haga su declaración del partido. Sí, mire, para mí el tema del dinero como aspecto decisivo respecto de quién accede a puestos de gobierno, desde el último regidor hasta la presidencia de la República, es una de las causas mayores de malestar en las democracias. Porque la idea de democracia lo que supone es que gana una aspiración a un cargo de gobierno quien mejor se identifica con las expectativas, con el sentir de la ciudadanía que le vota. Pero eso se ha transformado radicalmente, y quien termina ganando, salvo excepciones muy excepcionales, valga la redundancia, es quien tiene más dinero. Entonces no es el gobierno del pueblo. Entonces no es democracia, realmente. Cuando lo que determina quién accede a los cargos del gobierno es el dinero, entonces no estamos en una democracia. Estamos, para decirlo en buenos términos, en una democracia gravemente enferma. Entonces, por eso era y sigue siendo tan importante que se pueda disminuir el gasto en la campaña. Y por eso sigue siendo tan preocupante que ese tema no haya sido atendido en las cámaras legislativas. Yo anoche, preparando esta entrevista, porque yo suelo hacer mi tarea, me puse a hacer cálculos mirando el proyecto. Mire, los artículos 213 y siguientes que están en el título 10 del proyecto, en el capítulo 10 del proyecto, regulan todo el tema del tope de gasto en la campaña electoral. Entonces, hay un tope de presupuesto para los partidos que no es, digamos, a estos efectos significativo. Pero cuando uno ve los topes de gastos de las candidaturas, uno se asombra, porque replica lo mismo que tuvimos en el 20. A nivel presidencial, cada candidato tiene derecho a recibir el equivalente a 122
3.50 pesos por cada inscrito en el registro electoral. En las elecciones del 2020 fueron casi 7.5 millones los ciudadanos que estaban inscritos y habilitados para votar en el registro de la Junta Central Electoral. 4 años después, hay que suponer que ese total de inscritos en el registro se incrementó. En 200, en 300 mil, no lo sé, pero se incrementó. Pero vamos a tomar 7.5 millones como referencia. Si tomamos eso como referencia, tenemos que cada candidato a la presidencia de la República puede gastar 918.750.000 pesos. Si tomamos los 3 partidos principales del sistema, que son los que tienen probabilidad de acceder a ese monto, tenemos que entre los 3 candidatos podrían gastar 2.756.250.000 pesos. Eso en el año de las elecciones. En el año de las elecciones. Eso es para la campaña del candidato. Para la campaña del candidato. Pero si usted replica eso a nivel senatorial y a nivel de la Cámara de Diputados, a nivel legislativo, el tope son 105 pesos por cada elector formalmente inscrito en el registro electoral. Lo que tenemos, para no cansarle el cuento, es que al final, solamente en esos 2 niveles, legislativo y presidencial, sin contar el municipal, las regidurías, tenemos la suma de 7.481.250.000 pesos en unos cuantos meses de la campaña electoral para la promoción de legisladores y de presidentes de la República. Vuelvo y le digo, eso no, ahí no están calculados los candidatos de los 156 municipios y de las 260 y tantas distritos municipales que tenemos en el país, con la ramificación de las candidaturas. Pero para tener una idea, un regidor, ¿cuánto puede gastar un regidor? Un candidato a regidor. Bueno, de conformidad con el reglamento que elaboró la Junta Central Electoral para las elecciones del 2020, que lo tengo aquí también, y se lo puedo decir con precisión, tomando el Distrito Nacional como referencia. No nos vamos a ir a la provincia, que es más, el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional, la alcaldía tiene un tope, tenía en ese momento, ahora debe ser más porque hay más electores, 75.101.950 pesos. Un regidor en la circunscripción 1 tiene un tope de 14.394.712. En la circunscripción 2, 10.059.306,25. Y en la circunscripción 3, 13.096.956. Si usted suma 14, 10 y 13, vamos a tener un total de 39, casi 40 millones de pesos. Si le suma a eso los 75 o más de 75 en el 2020, en el escenario del 2020 de la alcaldía, y si proyecta eso a nivel nacional, es una cuestión escalofriante. Entonces, ¿cuáles son? Miles de millones de pesos. Miles, pero muchos miles de millones de pesos. ¿Cuáles son los riesgos atados a esta falta de control? Porque el problema es que lo que se pretende sancionar no tiene nada que ver con el control del gasto. Tiene que ver con la legalización del descontrol. Sí. Tiene que ver con la legalización del descontrol. Entonces, los riesgos de esto son, entre otros muchos, que los candidatos, o sea, tienen que buscar ese dinero. O sea, una candidatura a senador en el Distrito Nacional se dice que anda entre 40 y 60 millones de pesos. Que en salarios no lo recupera. Es imposible. Entonces, tienen que buscarlo. ¿De dónde? De donde venga. Exacto. Y por eso es que ahí viene el dinero del narco. Y por eso cada vez nos enteramos más, cada vez tenemos más información sobre los niveles de penetración, no solo del narco, del crimen organizado en la política.
Por eso hemos tenido un incremento tan exponencial de las prácticas de corrupción en la administración pública en los últimos años. Por eso hay tantos diputados que son banqueteros, que son riferos. Sí, entonces si no hay control del gasto, control efectivo del gasto, estamos poniendo en manos de la criminalidad organizada el control del Estado. Hacia ahí es que se avanza. Y eso es algo a lo que el liderazgo político, el liderazgo social, el liderazgo empresarial debería ponerle atención y aunar todos los esfuerzos necesarios para frenar eso, porque eso es nocivo, porque eso va a terminar... Pero que también, Cristóbal, el dinero del empresario no es bueno, porque ese empresario va a sacar su inversión Sí, con fíjese, obras, con compras, con privilegios. Fíjese, hay gente que yo aprecio mucho incluso y que respeto, que critica que el presupuesto público se ponga en manos de los partidos políticos. Si usted me preguntara a mí, yo diría, yo creo que la única fuente de los partidos y de las campañas electorales debería ser el presupuesto público, porque es la única manera de tener niveles efectivos de control. No hay forma efectiva de controlar los aportes individuales, por mucho que la ley ponga límites. No hay forma efectiva, porque hay miles de modalidades para burlar eso, sin que haya mecanismos de control por parte de la Junta Central Electoral. Entonces, la única forma de tener eso en control es si fuera presupuesto público. Yo sé que eso suena feo, hay gente que no le gusta, pero es una manera, yo creo La prueba fue que todas las bancadas en el Senado votaron unánime a esa ley. Claro que sí. Y hay un tema, yo sé que quizás tenemos poco tiempo. Lo de la ley, el artículo 27. ¿Ese cuál es? El que dice participación ciudadana, que pone a los partidos políticos como una especie de supervisores de la Junta Central Electoral. Yo no he visto la discusión alrededor de ese texto y por tanto no tengo ningún elemento. Lo voy a ver saliendo de aquí para pronunciarme sobre eso. Si lo dice participación ciudadana, debería ponérsele atención. Pero hay un tema que a mí me sigue preocupando y que no es para nada gracioso, pero yo tengo el deber de decirlo. Lo dije en el 19 y lo voy a decir ahora, en el año preelectoral. En este país tenemos que abocarnos en serio, a la reforma de la forma en que están separadas las elecciones municipales de las elecciones legislativas y presidenciales. Lo advertí en el 19, en una serie de artículos que escribí en Diario Libre y en una conferencia que di en Mao, porque el año preelectoral, el año preelectoral es un año completamente atosigado por activismo. ¿Por qué? Porque los partidos están organizando sus contiendas internas, sus candidaturas internas. Eso termina en octubre, se supone. Pero cuando termina eso, ya empezó la campaña para las municipales. Pero cuando terminan las municipales, viene la campaña para las legislativas y presidenciales. Y el 24 de abril, en medio de la campaña, toman posesión los alcaldes y los regidores electos. Y si hay doble vuelta en junio, entonces eso tiene un potencial desestabilizador del proceso electoral tremendo. Un día vamos a enterarnos de qué fue lo que realmente sucedió aquí el 15 de febrero del 2020. Un día nos vamos a enterar, pero está asociado al hecho de que en febrero nadie va a aceptar de buen talante que perdió, porque el resultado de febrero suele ser una proyección del resultado de mayo, a los dos niveles, presidencial y legislativo. Y debajo de las piedras que sea que haya que buscarlo, todo el que tenga una aspiración va a buscar los recursos con tal de no mandar la señal de que puede perder en mayo. Entonces, lo quiero reiterar aquí en este programa y hacer el llamado. El liderazgo político debe poner atención a ese
riesgo, a esa disposición de alto riesgo, según la cual las elecciones están separadas por 3 meses. Me voy a callar con ese tema. Cristóbal, a mí solo me resta agradecerte en todo lo que vale, porque esto ha sido una cátedra. Y una cátedra que se entiende. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Siempre un placer. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.